Entonces vamos a empezar a hablar un poco del aparato digestivo, de signos y síntomas del aparato digestivo. Nuestro aparato digestivo empieza en la boca y termina en el ano, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de trastornos, manifestaciones que aparecen, ya sea asociado al aparato digestivo o paradigestivo. Y cuando hablo de paradigestivo me estoy refiriendo a hígado y páncreas. ¿Por qué? Funcionan para el aparato digestivo principalmente, independientemente de que tienen sus otras relaciones. En la boca pueden aparecer varias alteraciones, tomando en cuenta de que en la boca ustedes tienen piezas dentarias, tienen glándulas salivales, tienen glándulas alveolares, tienen lengua, tienen mucosa, tienen conductos. Y a nivel de la orofaringe tienen tejido linfoideo. Un poquito más abajo tienen la glándula tiroides. Pero la boca está en relación directa con la nariz, ¿no es cierto? Y muchas veces los trastornos de la boca nos originan trastornos que pudieran manifestarse a través de la nariz. O otras veces las afecciones de las fosas nasales y los senos nasales, paranasales y frontales nos pueden originar efectos bucales. Por ejemplo, cuando ustedes quieren comer algo, a veces lo huelen, o antes de intentar probarlo lo están oliendo. Y muchas veces lo huelen antes de que se los muestren. De ahí que saben si les gusta o no les gusta. Y algunas veces nosotros tenemos trastornos en el efecto olfatorio. Y eso nos produce anosmias, cacosmias, hiposmias. La anosmia es la incapacidad que nosotros tenemos de percibir los olores, que muchas veces es parcial, temporal, u otras veces puede generarnos bastante tiempo sin poder oler adecuadamente. Ese efecto se puede producir como producto de una inflamación de la mucosa olfatoria, de bulbo olfatorio,
asociado a una desmielinización o inflamación de la vía nerviosa trigeminal. Porque en las fosas nasales está el trigémino, ¿no es cierto? Es el que conduce el intestino. Por ejemplo, cuando están resfriados, las fosas nasales se les congestionan, se les obstruyen, quieren oler algo y no pueden. Incluso les cuesta respirar, de ahí que tienen que respirar por la boca o hacer esfuerzo para hacer meter el aire a través de esas fosas nasales edematizadas. Pero en este caso es el edema de la mucosa nasal la que produce ese efecto. Otras veces está asociado a irritabilidad de esos nervios, de esas fibras nerviosas del trigémino, que genera una mala neuroconducción. Asociado a traumas o procesos virales. O a trastornos metabólicos. Otras veces es producto de la lesión del bulbo olfatorio. Asociado a inflamación, isquemia, necrosis, trombosis, tumoraciones. Hemorragias, efectos virales, como en el caso del COVID. ¿De qué? El efecto de la olfacción se pierde transitoriamente o por mucho tiempo, por días o por meses y a veces hasta por años. Y algunas veces quedan secuelas de mala capacidad de oler. Recuperan, pero no con toda su capacidad, dependiendo del daño que lo vaya a originar. Por ejemplo, por COVID, había personas que han tardado más de un año en recuperar el olfato. Y eso es producto de la desmielinización que produjo el virus. ¿Producto de qué? Desmielinización. Pierde la fibra nerviosa, la vaina de mielina, que se encarga de generar la neuroconductividad. Las hiposmias, pues, simplemente son la disminución de esa capacidad de oler. Podemos oler, pero tenemos que hacer esfuerzos, ¿no? Tenemos que hacer bastante esfuerzo de inspiración para poder captar un poco el olor que estamos percibiendo. Y está asociado a los mismos efectos que originan la anosmia. Los edemas, la inflamación, los efectos virales, la sinusitis. La cacosmia es un trastorno que nos produce alteración en la capacidad de percibir un olor. Por ejemplo, puede ser que a ustedes les hubiera gustado en un momento dado oler algún perfume. Y de un momento a otro, o en el lapso de días, ustedes
quieren captar esos aromas que les gustaba y ya lo sienten desagradable. O lo contrario, habían cosas que les desagradaban en condiciones normales y de un momento a otro les gusta. A eso se denomina cacosmia. También está asociado a un trastorno de neuroconducción. ¿Esto puede causar un resfrío? Eso no lo puede causar un resfrío. Generalmente está asociado a trastornos hormonales o trastornos neurológicos centrales. Sería algo como lo que le sucede a las embarazadas. Exactamente. Es lo que les pasa a las embarazadas. Las embarazadas sufren de estrés psicológico, sobre todo cuando tienen problemas familiares o cuando tienen mucha emotividad y quieren hacer manifestar sus conocimientos, de cerca saber que están embarazadas. Entonces ellas buscan cómo, el efecto psicológico es importantísimo en ese sentido de captación de olores. Pero también las embarazadas producen, producto de ese efecto de hiperexcitabilidad nerviosa, que origina el cambio hormonal debido a ese incremento de gonadotrofinas, sobre todo hasta los 3 meses. Un efecto de hipersecreción gástrica, o producen un efecto de mala función hepática. Generan redistribución de flujos que originan cierto grado de déficit central. El efecto hormonal que induce a ese efecto de hipersecreción gástrica y trastornos en el metabolismo hepático, sobre todo las enzimas hepáticas, son las que afectan al centro del hambre y al centro olfatorio. De ahí que empiezan a tener esos gustos extraños que antes no los tenían. Antes lo olían a su marido y andaban tras de él. Después lo huelen a su marido y corren, no quieren saber de él. Es un ejemplo para hacerle una broma en ese sentido, ¿no? Pero me estoy refiriendo más que todo con el asunto de los olores y las comidas. Entonces, eso es la cacosmia. También en las fosas nasales podemos tener ruptura de paredes vasculares. Que están asociados a vasodilatación intensa, aumento de presión hidrostática, vasopermeabilidad, traumas, hipertensión arterial, que está asociado a ese trastorno de presión vascular, y que pueden provocar que esas paredes vasculares se rompan y que ustedes generen pérdida de sangre por las fosas nasales, asociadas a reposo o asociadas a esfuerzos o sobreesfuerzos, con mareos, con cefalea en algunas ocasiones cuando está asociado a trastornos vasculares como hipertensión arterial. Es lo que ustedes conocen como epistaxis. Epistaxis. Y que muchas veces pueden ser peligrosas. Que muchas veces no van a ceder con la simple compresión local, sino que tiene que recurrirse a colocar sondas que vayan y compriman esos vasos para generar la hemostasia.
o que necesite que se cauterice en esos casos. Entonces esto se produce con los trastornos de las fosas nasales. Independientemente que también en las fosas nasales pueden tener hipersecreción de mucus blanquecino o amarillo verdoso como producto de la inflamación de estas glándulas mucosas que tienen en las fosas nasales o en los senos nasales, paranasales y frontales que nos inducen a la producción de sinusitis. Cuando es mucoso, simplemente ese muco está asociado a efectos virales, los simples resfríos que ustedes conocen. Pero cuando hay secreción mucopurulenta y hay fiebre y hay otro tipo de manifestaciones como fiebre, dolor de cabeza, entonces pueden estar asociados a dolor en la zona sinusal, paranasal o frontal, a la percusión sobre todo, o en forma espontánea. A veces hasta se dematizan, que es lo que origina la sinusitis. Otras veces en las fosas nasales o en los senos nasales o frontales aparecen ciertas tumoraciones como producto de hiperplasia y hipertrofia de esa mucosa nasal o sinusal hipertrofiada, hiperplásica, y generan los pólipos nasales, sinusales o frontales. Pólipos, ¿ya? Que son causa de procesos infecciosos a repetición de la vía respiratoria alta y que originan trastornos de la circulación del aire a nivel alto. Bien. Ahora vámonos a la boca. En la boca, lo más frecuente que nosotros tenemos son las caries, que son procesos infecciosos de las piezas dentales, porque generalmente las caries se producen por una bacteria, infecciones por bacterias, y esas bacterias se comen a esas piezas e inflaman los alveolos dentarios o provocan lesiones, incluso hasta la raíz nerviosa. Esas caries nos pueden provocar dolor por hipersensibilidad de esas terminaciones nerviosas que inervan esas piezas, o por inflamación de la mucosa, de las encías que está recubriendo de forma externa la pieza dental, por pérdida del esmalte, que genera hipersensibilidad porque genera que esas espículas de fibras nerviosas queden prácticamente libres. Ven que ustedes no pueden ni meter aire porque ya les está doliendo, ¿no? Peor cuando toman frío, cuando toman caliente, también duele. Y esas caries también producen que pierdan material y que proliferen ese tejido necrótico y que produce un mal olor de la boca. Entonces produce halitosis. Doctor, siempre va a ser un proceso infeccioso bacteriano. Siempre va a ser infeccioso. Pero ¿por qué no se lo trata con antibiótico?
Claro que se los trata con antibióticos. Cuando hay compromisos más serios. Cuando es superficial, simplemente sacan la zona afectada, le hacen el tratamiento local y con eso es suficiente. Solo se ha llegado a la raíz, le hacen un tratamiento quirúrgico. Solamente si hay compromiso de encías de raíz o de fibras nerviosas. No se olviden que hasta abscesos dentarios se producen. Bien, entonces, pero las halitosis en la boca no solamente están asociadas a las caries dentales, también están asociadas a la mala higiene, como producto de los restos alimentarios que nosotros dejamos a ese nivel, cuando no hacemos un buen cepillado. O cuando nos lesionamos la mucosa de las encías y producimos un daño en ella, y hay laceración. O cuando tenemos abscesos dentarios, o tenemos alveolitis, porque también hay alveolitis, no se olviden. Y esos elementos, ya sean los restos alimentarios, que pueden producir proliferación de bacterias, o las caries, o las lesiones de mucosa, o los abscesos, llegan a producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico es lo que produce ese mal olor de la boca. A nivel de la lengua nos pueden aparecer puntitos rojos y dolorosos que ustedes muchas veces deben haber visto, ¿no? Que ustedes conocen como aftas. Son procesos inflamatorios ocasionados por virus generalmente, o también por bacterias, y algunas veces por hongos, pero generalmente es virus o bacteria. Y eso provoca un dolor en la boca, y también puede producir mal olor, porque ahí en ese foco inflamatorio de esas aftas también se produce óxido nítrico. El dolor les quita el hambre y algunas veces les ocasiona náuseas y vómitos, sobre todo a los niños. En la lengua también tienen las papilas gustativas, en la punta, en la parte media y en el tronco de la lengua, junto a la B. Ahí están las papilas gustativas para los sabores, ¿no? Lo dulce, lo agrio, lo amargo. Y esas papilas se pueden destruir por procesos inflamatorios, traumas, elementos químicos, efectos físicos o quirúrgicos. Entonces nosotros vamos a perder en forma parcial, en forma temporal, la capacidad para percibir los sabores. Y eso nos produce uno tras otro trastorno. Disgeusia. Disgeusia.
En otras ocasiones, la lengua, esas papilas no tienen la capacidad de transportar ese estímulo o de captar, porque están destruidos, o su sistema de neuroconducción se abolió, o el centro del gusto está afectado en forma temporal o en forma definitiva. Y eso nos origina la ageusia, falta de capacidad de captar sabores. En otras ocasiones, producto del proceso inflamatorio o desmielinizaciones parciales, entonces la neuroconducción no se afecta del todo, pero sí hay lentitud o dificultad para poderla transportar, y nosotros generamos hipogeusia. Y generalmente muchas veces los problemas de lengua están asociados a problemas de las fosas nasales, por la vecindad que tiene tanto el centro olfatorio como el centro del gusto en la zona hipotalámica o bulbo protuberancial. En la boca también tienen glándulas salivales, ¿no es cierto? La principal es la parótida, pero hay glándulas alveolares y hay glándulas submaxilares, que son las responsables de producir la saliva o el mucus que se genera en la boca, en el caso de las glándulas alveolares. En ocasiones nosotros producimos mayor cantidad de saliva. Inclusive no podemos abrir la boca porque se nos caen las velas, ¿no? Se escurren. Entonces nosotros hablamos de cianorrea. Que es un exceso de producción de saliva, asociado a un proceso de inflamación o hiperexcitabilidad de esas glándulas mucosas o salivales por procesos bacterianos, virales, micóticos, inflamatorios, nerviosos, olfatorios o gustativos, porque basta que ustedes huelan algo para que empiecen a secretar saliva. Y muchas veces no necesitan olerlo ni mirar las cosas para empezar a secretar saliva. Simplemente de pensar en lo que quieren, empiezan a secretar saliva. Esa es parte del reflejo condicionado de Palom, ¿no? Entonces, cuando las glándulas estas se inflaman o hipersecretan, generan esa cantidad exagerada de saliva que no podemos contener y resulta molestoso. El efecto simpático produce expresión o contracción de la glándula salival. El efecto parasimpático genera congestión vascular por vasodilatación y mayor trabajo de los acinos glandulares y mayor hipersecreción. Por eso es que cuando ustedes están nerviosos, ansiosos, muchas veces pueden tener dos cosas: o producen mayor cantidad de saliva o se quedan con la boca seca. Pues el efecto simpático va a estar
estimular la producción, más producción. No, el efecto simpático facilita la contractibilidad y la expresión. Cuando usted exprime algo, hace que el contenido se salga, ¿no es cierto? A eso es lo que me refiero. En cambio, el parasimpático induce a la hipersecreción por la vasodilatación y el mayor trabajo de los ácidos. Lo contrario es la serotonía. Serotonía. Significa que nosotros estamos con la boca seca como del loro. Y como no tomemos saliva no podemos ni hablar siquiera. Nos cuesta pronunciar palabras. Porque la lengua no se puede mover adecuadamente. Y no toma la posición que tiene que tener con el paladar. Entonces eso nos dificulta hablar. Los pacientes diabéticos tienen generalmente sus bocas más secas, ¿no? Dependiendo del estado en que estén. Porque que yo recuerdo, mi abuelo siempre decía que su boca estaba más seca. ¿Usted sabe por qué? Porque él está reteniendo líquido durante sus riñones. El diabético no retiene líquido. El diabético pierde. Por eso, y ahí tiene que retener más líquido. El diabético pierde. Produce hiperosmolaridad. Por eso es que el diabético produce el síndrome hiperosmolar. El coma hiperosmolar. Generalmente asociado a niveles altos de glucosa, pero que esos niveles altos de glucosa también están asociados a altos niveles de sodio. Bien, la serotonía es la incapacidad que tienen las glándulas para poder secretar esa saliva. O no la producen, o no la liberan, o no circula y se excreta. Puede ser producto de atrofias o hipotrofias glandulares, o sea, que no se desarrollan adecuadamente. Puede ser por extirpación. Puede ser por lesión de sus conductos asociados a cálculos, compresiones por tumores, ¿no? O destrucciones por tumores o por traumas, o por maniobras instrumentales. Entonces no hay cómo salga. A veces se desarrollan cálculos en los conductos, sobre todo en el esteno. De ahí que muchas veces los problemas de hiperparatiroidismo, como producto de efecto de exceso de paratormona, pueden originar cálculos en las parótidas o en los conductos. Y esos cálculos obstruyen ese conducto y la glándula no puede expulsar su contenido. Y la glándula se congestiona. Y se torna dura, dolorosa, porque se va a inflamar. Porque ese cálculo permite la proliferación bacteriana. Lo mismo que en los riñones, lo mismo que en la vesícula. Puede ser por virus, como el caso de la parotiditis, que ustedes conocen muy bien. Se quedan con la parótida primero de un lado y después del otro lado. Dura, dolorosa, edematizada. No pueden ni abrir la boca, ¿no? Y peor, no pueden producir suficiente cantidad de saliva. Y algunas veces se les baja el páncreas y puede producir pancreatitis. O algunas veces se les baja los testículos o a los ovarios. ¿De ahí que produce? Oforitis o produce
inflamación de los testículos, ¿no? Y puede predisponer a esterilidad definitiva, lo que puede producir atrofia de esos tejidos. De ahí el peligro de la parotiditis. Puede ser producto de deshidratación. La deshidratación genera mala perfusión glandular, mal flujo sanguíneo a nivel de las glándulas salivales o de todo el organismo. Pues esos acinos no tienen suficiente cantidad de agua para poder producir. Puede ser producto de complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando realizan alguna cirugía bucal, le liguen el esteno. Se lo van a obstruir. Puede ser producto de tumores que degenere el tejido o que lo reemplace por otro tipo de tejido. Entonces dejan de producir saliva. Entonces producimos serostomía. El shock hipovolémico asociado a pérdida o redistribución de líquidos genera menor perfusión. Las retenciones de líquidos generan mala eyección del volumen sistólico. Con retención de líquidos, y eso nos genera mala perfusión. Las vasoconstricciones inducidas por efecto simpático que nos lleve a producir menor cantidad de flujo sanguíneo hacia la glándula, o el efecto parasimpático exagerado que nos lleve a ese estado de colapso, de shock, o relajación vascular periférica, donde no haya retorno sanguíneo y tampoco haya eyección ventricular. Si no hay perfusión. Entonces que tenemos la serotonía, la cianorrea, la litosis, ¿no? Ya les dije en cuanto a litosis que la otra, cuando hablábamos de tuberculosis, que a veces se forman bolitas de grasa degeneradas a nivel de las amígdalas, sobre todo a nivel de las amígdalas faríngeas, no de las palatinas, y produce la expulsión de esas bolitas de calcio que no son más que tejido necrosado, ¿no? Y eso genera fetidez. Pero ustedes le abren la boca a ese paciente y ven varios puntitos amarillos rojizos. ¿Qué más nos produce la boca? La falta de secreción de saliva nos dificulta el primer proceso de la deglución. Nos dificulta el generar que se preparen los almidones para su posterior degradación a nivel gastroentérico. Porque deja de secretarse la enzima que está en la saliva. ¿Qué se llama? ¿Ah? Amilasa. Amilasa. Van a revisar, ¿ya? Entonces,
No hay esa preparación del sencillo. Además, si no hay agua en la boca, no hay quien humedezca los alimentos para reblandecerlos, masticarlos adecuadamente y sobre todo el poderlos deglutir. De ahí que eso nos origina otros trastornos a nivel de la boca. La disfagia. Y las disfagias, que es la dificultad para el proceso de la deglución, la dificultad que tienen los alimentos sólidos o líquidos para pasar desde la boca hasta el estómago. De ahí que las disfagias pueden ser altas, pueden ser medias o pueden ser bajas. Pueden ser de acá, pueden ser de acá, o pueden ser de más acá. Todo depende de si afectan el tercio superior, el tercio medio o el tercio inferior del esófago. Entonces, una de las causas que originan disfagia superior es la falta de saliva. No es lo mismo que ustedes quieran pasar un pedazo de pan seco a un pedazo de pan humedecido, ¿no es cierto? El pedazo de pan seco se les va a quedar ahí, van a terminar vomitándolo quizás, cuando van a poder respirar después. Otra cosa que puede generarles disfagia alta y que también les origina náuseas y vómitos y les produce fiebre y dolor son las famosas amigdalitis, que se encuentran en la orofaringe y están en relación con la boca. Sobre todo por efecto de las amígdalas faringes, que son las más frecuentes que se inflaman por ser parte del tejido linfoideo. Aunque también tienen las amígdalas palatinas, famosas adenoides que ustedes conocen, que pueden generar procesos obstructivos cuando se hiperplasia y se hipertrofia. No dejan respirar, favorecen la formación de prognatismo, o sea que el maxilar inferior se desplaza hacia adelante debido a la dificultad que tiene el paciente para poder contener y generar este desplazamiento. Y dificultan el pasaje de los alimentos. Entonces generan disfagia superior. Otra alteración que puede generar disfagia superior es la hipertrofia de la glándula tiroides, ya sea por hipertrofia e hiperplasia de uno u de los dos lóbulos que tenga y que generen ese efecto de sensación de atoro. No puede pasar normalmente, tienen que hacer esfuerzo. Otra alteración que puede generarle disfagia superior son las anemias crónicas. Las anemias crónicas producen lipólisis y proteólisis, ¿no es cierto? Y esa proteólisis afecta a los músculos estriados de la parte superior del esófago y los degenera, los atrofia y los fibrosa, cosa que pierde su capacidad contráctil y genera una contracción que reduce la luz de ese pasaje de los alimentos. También puede generarnos disfagia superior las lesiones del área 4 o área motora encefálica, ya que origina parálisis total o hemiparálisis
de la musculatura voluntaria, que es la del esófago. Por eso es que es peligroso darles de comer a esos pacientes que tienen parálisis, o a veces hemorrágico, o a veces isquémico, porque podemos generarle una broncoaspiración. Porque muchas veces les colocan sonda, ¿no es cierto?, hasta que el paciente puede controlar sus movimientos. Entonces tenemos causa de disfagia. Otra causa de disfagia alta es la hiperplasia y la hipertrofia de las amígdalas linguales. ¿La conocen o no la conocen? La amígdala lingual es la que tiene en el tronco de la lengua. A veces esa se edematiza o produce tumores o se inflama. Y esa dificulta el proceso de la deglución. Entonces de ahí que tenemos problemas de disfagia. Y como les decía, las amigdalitis nos llevan a generar fiebre, dolor, malestar general, mialgias, artralgias, cuando son producto de amígdalas faríngeas y asociadas a prognatismo y dificultad respiratoria cuando está asociada a amígdalas palatinas. Que no son las mismas. Otras veces las disfagias están en el tercio medio entre la boca y el tercio distal del esófago. Entonces la parte media del esófago. Esa puede producirse por tumoraciones de la mucosa esofágica, sobre todo divertículos que estén en esa zona y que dificultan el pasaje normal. ¿Dónde se encuentra el divertículo de Merkel? Merkel. ¿Dónde se encuentra el divertículo de Senkel? Trabajo para ustedes. Entonces las diverticulitis esofágicas, Merkel y Senkel. El uno nos produce efectos esofágicos, el otro nos produce defectos intestinales. ¿Ya? Entonces ese divertículo puede interrumpir el pasaje de los alimentos. Ese divertículo puede generar procesos inflamatorios en el esófago. Ese divertículo puede generar procesos de retracción de la mucosa esofágica y reduce la luz. Entonces nos va a dificultar el pasaje de los alimentos en esta parte. Entonces vamos a sentir esa sensación de que estamos atorados. Porque no pasa, se nos queda acá. Pueden ser cuerpos extraños, como una semilla de durazno, por ejemplo. Algunos están jugando con la semilla ahí porque le quieren sacar hasta el último pedacito que tiene el durazno, ¿no? Y por ahí se les pasa. O es una moneda, sobre todo en niños. Genera ese efecto de obstrucción esofágica. Los cuerpos extraños.
Puede ser producto de procesos cicatrizales, post-trauma o por cirugía del esófago, que producen retracción fibrótica. Puede ser por discoordinación entre la parte lisa y la parte estriada del esófago. No hay esa coordinación adecuada de contractibilidad del uno y relajación del otro. Entonces esa discoordinación va a generar que los alimentos no pasen. Entonces eso nos produce disfagia media. Otra vez es la parte distal del esófago, la que no tiene luz suficiente, entonces no deja pasar los alimentos. Por ejemplo, las famosas acalasias congénitas o enfermedad de Barrett, que son un proceso degenerativo del tercio inferior del esófago, que producen espasmo y cicatrización fibrótica. En cambio, el congénito ya viene sin luz suficiente. Y algunas veces viene el esófago imperforado. Otras veces puede ser la hipertrofia de la aurícula izquierda, que comprime al esófago y no deja pasar los alimentos. Y esos pacientes tienen una característica, producen trastorno de la voz, producen ronquera. Y a esas ronqueras se denomina signo de Horner. Horner. Que es patrón mnemónico de aurícula, de hipertrofia de aurícula izquierda. En este no se encuentra. No olviden que la aurícula izquierda puede dilatarse e hipertrofiarse, mientras que la aurícula derecha no tiene esa capacidad. Pueden ser tumores mediastinales que vayan y comprimen esta porción del esófago. La estrechez esofágica puede ser alta, media o inferior. De ahí que nos puede generar disfagia alta, media o inferior. El megaesófago nos va a generar relajación y falta de motilidad, sobre todo la parte inferior que está asociada a musculatura lisa. Y secundariamente va a generar una dilatación de la parte superior. Eso se debe sobre todo a trastornos neurovegetativos por efecto de falta de contractibilidad muscular asociado a destrucción de los plexos mioentéricos producidos principalmente por el Chagas. Entonces es un esófago que no tiene capacidad de estímulo y va reteniendo. ¿Ya? De ahí que los problemas esofágicos, como producto de retención de alimentos, como producto de maceración y fermentación de alimentos,
como producto de procesos inflamatorios en su mucosa o producto de necrosis de su mucosa o de las tumoraciones que en ella existieran, también nos van a producir halitosis. Y nos pueden producir lo que ustedes conocen como reflujo esofágico. Eso significa que el contenido proviene del esófago, simplemente, que no llegó al estómago. Y cuando ustedes tienen reflujo esofágico, lo que les devuelve del esófago hacia la boca son alimentos enteros o triturados o mezclados con saliva o mucus o fermentados en ese sitio, pero no macerados. ¿Qué horas tiene? 3:15. Ahí vamos a quedar. Entonces, para diferenciar ese reflujo, deberíamos que los alimentos estén completos. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo más adelante. Y Pero se lo digo de una vez. Ahora tenemos reflujo gástrico. El reflujo gástrico significa que lo que se nos vuelve a la boca proviene del estómago. Para que eso se produzca tiene que haber una incompetencia de hiato, una hernia de hiato, o tiene que haber una estenosis, una obstrucción de píloro, o que tiene que haber un retroperistaltismo gástrico asociado a procesos obstructivos pilóricos, o una sobredistensión gástrica que genere retroperistaltismo. Entonces vamos a tener alimentos mezclados con ácido gástrico o ácido clorhídrico. Entonces ese reflujo ya va a tener sabor. ¿Qué sabor tiene el ácido clorhídrico? Picante, agridulce, ¿no? Agridulce. Así. Como cuando comen de más, ¿no? Sobre todo las embarazadas. Les gusta llenarse el estómago hasta que no tienen capacidad. Revuelven todo. Otras veces el reflujo proviene de la parte baja o alta, pero después del estómago. Duodeno, yeyuno, ileum, desde el ángulo de Treis para arriba. ¿Verdad? Y lo que proviene desde el ángulo de Treis para arriba produce reflujo intestinal. Ese va a tener alimentos macerados, mezclados con bilis o ácido o bicarbonato, con olor o sin olor, con sangre o sin sangre. Y puede ser de color amarillo verdoso por la presencia de bilirrubina. Y ese reflujo por lo general es amargo, picante, producto de la bilirrubina. Conjugada que ustedes están eliminando. Esos problemas están asociados a procesos obstructivos intestinales altos, inflamaciones, retroperistaltismo, compresiones, perforaciones, por eso ya termina otra cosa. Pero sí compresiones, retroperistaltismo obstructivo, dispepsias. Ahí vamos a quedar hoy día.